¿Tú eliges o escoges? ¿Nunca te has despertado y como que nada cuadra? ¿Como que nada es tuyo? Unos moldean tu mundo, tu empleo, tu vida, tu ropa, tu música. Por eso estás tan ansioso de tener un iPod, de tener una camioneta, de trabajar en una tienda de ropa para comprar la ropa que allí venden. Por eso quieres tener más dinero, más cosas, y quieres estar en todos lados donde te dicen que debes estar, pero no puedes. Poco a poco te vuelves insatisfecho, aceptas tu fracaso y te desilusionas por eso. Nada cuadra, por eso te sientes así. Pero hasta para eso hay una opción, están las drogas y el suicidio. Te espantan para consumir, te motivan para consumir. El mundo se va a acabar, cada día hay más asesinatos, los políticos son corruptos, no vale la pena votar, no hay trabajo, si no votas cállate, si no tienes la blusa que trae tu amiga, serás una loser y te quedarás al margen. Si no traes la troca con tus amigos, serás un fracasado y las morras nunca te van a pelar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres un peligro, porque eres joven, porque tienes el poder de transformación que en los últimos 25 años te ha negado ejercer. ¿No te acuerdas? ¿No sabes? Vamos a ver esto. Breve historia de México. México era una linda tierra habitada por varias tribus y civilizaciones que vivían plácidamente sin meterse con nadie. De pronto, llegó una cultura desplazada del mítico Aztlán. Sí, los aztecas, quienes conquistaron a toda Mesoamérica. Fincaron su imperio en las cenizas de otras culturas, exterminando, como en el caso de la Huasteca, a casi toda su población. Bien o mal, eran jóvenes. Luego un joven genovés descubrió América. Sí, adivinaste, Cristóbal Colón, el mismísimo. Acto seguido, otro joven español, Hernán Cortés, arrasó y exterminó el imperio azteca, defendido hasta sus últimas consecuencias por un joven, Cuauhtémoc. Así se estableció la Nueva España, y las numerosas rebeliones al Imperio Español también, como has de adivinar, fueron encabezadas por jóvenes. Luego, un joven cura, que has de saber que el rostro que conoces del padre Hidalgo no es el que era en realidad. ¿A poco? El que tú conoces es el médico de Maximiliano, que como no sabían cuál era su rostro, agarraron a la primera persona que tenían enfrente para hacer su retrato. O sea que no es el abuelito calvo y simpaticón y buena onda que conoces, o sea, de hecho ni era viejo. Hidalgo, quien declaró la independencia, fue asesinado, y Morelos, también otro joven, lo secundó. Después un joven mexicano Sambo del Sur se rebeló, sí, Guerrero, quien fue buscado por otro general joven, Iturbide. Y después de negociaciones y batallas se declaró finalmente la independencia de México en 1821. El país no se mantuvo en calma, nos invadió Estados Unidos con la gloriosa defensa de los jóvenes cadetes del Colegio Militar. Así llegamos a la estabilidad de la Reforma, donde generales jóvenes defendieron al país de las sucesivas invasiones extranjeras, y así también otros jóvenes inquietos llegaron a gobernar este país, Maximiliano y Carlota. Restablecida la República por Don, y este sí era un don, Benito Juárez, fue reemplazado por otro joven militar, en ese entonces inconforme, Porfirio Díaz, que en su momento fue derrocado por otro joven coahuilense, Francisco I. Madero. Era puro joven transformando el país. Así empezó una guerra interminable de 25 años que se llamó Revolución Mexicana, con jóvenes como Zapata y Villa, quienes también participaron en el proceso desde sus respectivas luchas e ideales. Así nos damos a los gloriosos años 30, donde un general que siendo joven pensó en expropiar el petróleo y lo consumó siendo presidente, el general Cárdenas. Gómez Morín, también en ese entonces, fundaba el Partido Acción Nacional, representando los intereses del otro México que existe, el de los empresarios. Jóvenes artistas lideraban el más importante movimiento artístico-cultural, Siqueiros, Paz, Kahlo, Revueltas, Rivera, entre otros. Así llegamos a los 50, cuando un joven ferrocarrilero lideró un movimiento por la dignidad laboral y los derechos de los trabajadores, hasta llegar a 1968, donde toda una generación soñadora apostó por transformar la realidad y fueron cobardemente masacrados por otros jóvenes soldados usados por el sistema político mexicano de entonces. Miles de sueños desaparecidos y asesinados. En 1971, un nuevo intento de expresión fue reprimido y masacrado, liderado también por jóvenes, en el Jueves de Corpus. Luego vino un periodo oscuro donde la represión y la guerra sucia se encargó de erradicar los intentos de organizarse por parte de los jóvenes. Asociaciones tan disímbolas como la Liga Comunista 23 de septiembre y las Juventudes Católicas fueron perseguidas y asesinadas por parte del Estado. En 1984, una reunión mítica de jóvenes guerrilleros es interceptada y los sobrevivientes se refugian en los Altos de Chiapas. No se sabe aún cuántas fueron las muertes a cargo de la Dirección Federal de Seguridad. Es un tema que queda por esclarecer. Ante la incapacidad del gobierno de atender la tragedia del terremoto del 85, jóvenes voluntarios de todo el país acudieron al auxilio de sus paisanos. En 1987, jóvenes priistas, liderados por Cuauhtémoc Cárdenas, se retiran del PRI y Manuel Cloutier lidera jóvenes empresarios para transformar el país. Nadie podría
beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen. Se robaron el 88. Un triunfo histórico producto del hartazgo y liderado por jóvenes, fue robado por el Estado y con ello el inicio de la verdadera democracia y los sueños de muchos. Yo tenía 8 años en ese entonces, como quizá tú y los que están escuchando este audio. Éramos niños y se nos mostraba cómo la mentira se apodera de los medios de comunicación para encubrir un hecho: el robo de las elecciones. Manuel Cloutier apareció muerto en un accidente de carretera y los seguidores de Cárdenas, muchos de ellos jóvenes, fueron asesinados y perseguidos por el Estado durante los 4 años siguientes, en los cuales murieron alrededor de 500 jóvenes, que solo tenían el delito de creer en un México mejor. 1994 fue un parteaguas. Apareció un movimiento indígena en el sur del país. La seguridad estaba amenazada por 2 cárteles de jóvenes narcotraficantes y una serie de asesinatos mató una joven esperanza, Luis Donaldo Colosio. Asesinado, según el Estado, por un joven frustrado, Mario Aburto Martínez. Fueron años tediosos, los 90, con el suicidio de Kurt Cobain y el paso de Mario Bros y el Nintendo por nuestra generación. La generación X, educada por la tele y los videojuegos. Fue una década nostálgica de dejar el siglo, hasta que en el 2000, movimientos de jóvenes estudiantes se declararon en huelga en Zacatecas, Michoacán y en la Universidad Nacional, en la UNAM. Jóvenes usados y engañados por el Estado, utilizando sus sueños para enrarecer las elecciones. Y finalmente, Vicente Fox ganó, entre otras cosas, por el voto joven, que de una u otra forma tenía afincada la esperanza en él. Los mismos que han sido expulsados gracias a su política económica. Qué paradoja, ¿no? ¿Cómo ves? Para bien o mal, los cambios en el país han sido liderados por jóvenes. Pero hoy más que nunca la juventud se encuentra más apática. Tampoco. ¿Por qué? ¿Acaso es así? Algo. Vamos a ver algunos datos y algunas opiniones. Bueno. Los espacios para jóvenes están cerrados, y si los hay, son solo para reciclar las tradiciones partidistas. En los últimos años, millones de jóvenes se han ido del país en busca de trabajo. Solo basta recorrer los miles de pueblos fantasmas donde nada más quedan los viejos porque los jóvenes están trabajando en algún restaurante de California, o en alguna fábrica de Nueva York, o en Chicago, o pescando en los campos de Florida. Los que se quedan, les queda el camino de la delincuencia o los trabajos miserables donde un profesionista no encuentra trabajo y tiene que elegir una profesión que no quería en un principio. El día que yo llegué a Los Ángeles, llegaron otros 5 jóvenes más en busca de trabajo. Esta, y por otras razones, es por la que hago este documental. Tenemos el derecho a desarrollarnos aquí, se fugan nuestros cerebros y nuestra mano de obra. Tenemos derecho a un futuro en nuestro país. Tenemos el derecho a cumplir nuestros sueños aquí y no ser expulsados por saber que nunca se cumplirán. Para recabar estas opiniones usamos 2 estrategias. Una, acudir como un ciudadano común y corriente. O sea, digamos que en la campaña no hay una propuesta así concreta, ¿no? Sino que es... Sí hay propuestas. Ah, ok. A lo que yo voy es que, digo, no, por supuesto somos lo mismo, pues, pero nosotros llevamos aquí la campaña de Andrés Manuel específicamente. El partido, no sé si quieres tener un teléfono. Ah, sí, por favor. Secretaría de la Juventud o algo así. ¿Para que vamos mejor? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me puede comunicar con el área de comunicación social, por favor? Un momentito, ¿sí? Sí, gracias. Venga. Ajá. Y le quiero preguntar que quién me puede dar las propuestas de juventud de la campaña para este documental. A ver, ¿me permite? Sí, claro, gracias. Sí. Y nada más nos falta el punto de vista de la campaña de Felipe Calderón para saber las propuestas. Quisiera que alguien me pudiera dar en video una entrevista para conocerlas. ¿Te quieres una entrevista? Ajá. Okay. Nada más necesitamos que al área de comunicación social. Ajá. ¿Perdón? 575-4515. 4515, ok. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Esta línea independiente bastante de campaña, ya solamente pasaría con el mensaje, ¿no? Usted anota en la nota de campaña. Bienvenidos al Partido Revolucionario Institucional. Si conoce el número de la extensión, márquelo. Si requiere de asistencia, marque el 0 y el signo del número o espere en la línea y una operadora le atenderá. Esta es la campaña del PRI. No me suena el teléfono. Y al parecer no hay vida por aquí. Como pueden ver, en ninguno de los 3 casos nos atendieron. Ahora voy a tener que hacer algo que no quería hacer, ni modo.
Voy a tener que usar los contactos. Según mis amigos y según la gente que está en el medio, en el PRD, el contacto se llama Ernesto Armendáriz. Él es el coordinador de las juventudes con Andrés Manuel López Obrador. En el caso del PAN, es la diputada Mariana Gómez del Campo. Y en el caso del PRI, pues la verdad no conozco gente en el PRI, y pues yo tuve que buscar en internet, y es el líder de las Juventudes Revolucionarias. Vamos a ver qué nos dicen. Sí, buenas tardes. Le hablé hace una semana acerca de una entrevista para un documental. No sé si me tenga alguna respuesta. No, todavía no tengo ninguna respuesta. Es para un trabajo que quieres presentar, ¿no? Sí, es para hacer un documental acerca de la juventud y las elecciones, y nada más nos falta el punto de vista del Partido Acción Nacional. Mire, deme sus datos, por favor. Ajá. Nuevamente. Y ya nos pasé, pero yo creo que mañana nos comunicamos con usted. Bueno, le agradecería mucho. Sí. Hasta luego. Entonces quería ver si había la posibilidad de agendar contigo una entrevista para hacer un documental acerca de juventud y las elecciones. Entonces no sé si tengas disponible mañana o... Y partidos políticos también. Y nada más nos falta el del Revolucionario Institucional. Entonces, no sé si nos pueda dar una entrevista, ya sea por este medio, telefónica o en video, que sería lo ideal para que sea equidad de los tres partidos. Mira, voy aquí a hacer las consultas y vemos a quién le podemos pedir que participe. Por supuesto que tenemos aquí desde la dirigencia nacional hasta los compañeros encargados de prensa y todo eso. Ajá, entonces le agradecería... Voy a hacer estas consultas y mañana por ahí. También consultamos a personajes jóvenes involucrados en el proceso. Tenemos por un lado a Pablo de Antuñano, el director del Instituto de la Juventud del DF, del 2000 al 2005. También es observador del Programa de Juventud de la Unión Europea. Tenemos a Oliver Castañeda Correa, director actual del Instituto de la Juventud. El Instituto Mexicano de la Juventud, por cuestiones de agenda, no nos dio la entrevista. Contamos con la presencia de Armando Ortigosa, el director y fundador de Tu Roca es Votar. Olayo Rubio no nos dio la entrevista porque prefirió no participar en la discusión, como pueden ver, y respetamos esa opinión. También entrevistamos a 5 jóvenes comunes y corrientes, y también tenemos adherentes a la otra campaña, que es la otra propuesta a este proceso electoral. Veamos. ¿La juventud es apática? Creo que la juventud no es apática. Creo que sus intereses están enfocados a temas que no necesariamente coinciden con los procesos partidistas, electorales, incluso comerciales, ¿no? Veo mucha participación en muchos ámbitos. Eso no quiere decir que no haya organización por parte de los jóvenes, sino que más bien hay formas alternas de organización. Es apática respecto de los procesos electorales. Si tomamos en cuenta un poco las actividades y los comportamientos en estos rangos de edad, es importante ver que los jóvenes están más preocupados por resolver sus necesidades inmediatas. Entonces, lo que nos han enseñado los jóvenes mexicanos, lo que tú tienes que hacer es cómo se han expresado y cómo se han manifestado. Cuando los jóvenes han considerado manifestarse, van y lo hacen masivamente, ¿no? Está el 85, está el 88 con Cárdenas, está el 94 con los zapatistas, está el 2000 con Vicente Fox. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que estas encuestas miden contextos electorales, no miden procesos históricos medianos o largos. Habrá muchos jóvenes que no encuentran en la esfera partidista un espacio acorde a sus necesidades de participación. Sin embargo, eso no significa que los jóvenes no participen. Sí es apática, pero porque ellos mismos hicieron que nos convirtiéramos así, ¿no? En la forma de gobernar y en la forma de lo que hacen por el país, ¿no? Está hasta la madre de esa forma de hacer política, de las élites políticas. ¿Existe un desdén hacia la juventud? Yo creo que sí. O sea, si nos remitimos a los hechos, yo creo que actualmente ninguna de las campañas atiende de facto la bronca de los jóvenes y... Tradicionalmente los políticos, o más bien los políticos tradicionales, ven a los jóvenes como mano de obra barata, los ven como botín político, los ven como un sector mayoritario. Eso ha generado un distanciamiento de los jóvenes hacia los políticos muy grande. Los últimos ejercicios estadísticos arrojan que los jóvenes confían en muchos sectores, en muchas instituciones, pero de último confían en los partidos políticos o en los políticos. Es un círculo vicioso, o sea, no están manifestando interés en ir a votar, entonces si no van a ir a votar, pues ahorita la elección, no solo para el presidente de la República, sino para
pues, las diputaciones, para las senadurías, está tan caliente y tan cerrada que yo no tengo por qué canalizar recursos de mi campaña económicos y humanos en tratar de atender las necesidades de un sector que no me está manifestando interés y que no me va a afectar, ¿no? Pero sí hay un desdén inclusive y se da de otras formas. Hay mucha clase política que cree que todavía los jóvenes no tienen como una capacidad de discernimiento. Hay muchos políticos que creen que, pues que está bien que los jóvenes no estén tan metidos porque este país no está como para estar en manos de los jóvenes. Yo creo que no, en realidad no hay un desdén, y menos en los tiempos actuales. Me parece que el campo de atención hacia la juventud ha ido especializándose en los últimos años. Más bien creo que fuera del desdén hay ahorita una preocupación real por atender a los jóvenes, lo cual está en proceso. Tampoco podría decir que es algo que ya está dado de por sí, sino que es un proceso que se está siguiendo. No es un vicio de los partidos políticos que encuentran en el joven mano de obra, y casi gratis, ¿no? Ya encontré quién me va a repartir mis volantes, ya encontré quién me va a pegar mis pósters, ¿no? Que no le apuestan, incluso el sistema político no le apuesta a una verdadera participación política, porque le tienen miedo, ¿no? Entonces por eso no le apuestan, no le apuestan a la juventud. ¿Por qué los jóvenes somos apáticos? Estamos adormecidos. Los mismos políticos de hace 25 años siguen en el poder. No hay un relevo generacional como históricamente ha existido en el país. Son los mismos. Son dinosaurios, pero ahora de todos los colores y sabores. ¿Hace falta un relevo generacional? Pues mira, el tema de los relevos generacionales es que no se pueden decretar. No va a llegar un momento en que la clase política cincuentona o sesentona va a decir, bueno, pues nosotros nos retiramos y que vengan los de 20 años. Eso no va a ocurrir. Tampoco el ser joven resuelve el tema de sanear las instituciones. Yo tengo la fortuna de conocer jóvenes muy talentosos, jóvenes con muchas iniciativas, con muchas ganas de participación, pero también conozco jóvenes que a sus 18, a sus 20 años tienen los mismos vicios que sus partidos políticos. Entonces nada nos garantiza que el depositar las instituciones en una transición generacional sea un saneamiento de las mismas. Yo creo que sí es tiempo de hacer un relevo, y un relevo importante. Sin embargo, como todos los cambios, pues presentan procesos diferentes. No podría decir yo que lo quitáramos de tajo, pero sí es importante ya ir dando paso a quienes vienen empujando ya muy fuerte atrás de los que ya estuvieron mucho tiempo en el poder. Más bien creo que los jóvenes tienen que preguntarse cómo quieren ver al país y actuar en consecuencia. Y si eso significa participar activamente en la toma de decisiones públicas, creo que es una gran ruta, pero también puede ser participar de los movimientos sociales independientes, también puede ser participar de los organismos civiles, de los proyectos productivos. Creo que México no se puede permitir hoy en día encasillar a los jóvenes en un solo sector. Si no votas, cállate. Yo creo que esa es una mamada, ¿no? De si no votas, cállate. Yo creo que no tienen por qué callarnos, ¿no? Si no votamos, no tenemos por qué callarnos. Podemos seguir organizándonos, podemos seguir creando otros espacios. Y yo creo que si tuvieran un poquito de razonamiento los que inventaron esa frase, no dirían eso, ¿no? Yo creo que no votar es una manera de participar también. O sea, mi posición personal es que en un proceso electoral hay que emitir un sufragio. Mi opinión es que hay que ir a la urna. Mi opinión es que una forma de protesta, si no me siento representado con los partidos que contienden, pues es ir a anular mi voto o es ir a manifestar mi desacuerdo, pero no creo en la desidia de no ir a votar. Son dos cosas bien distintas. De tal suerte que si no votas, cállate. Yo creo que es una tesis que no comparto. Yo creo que si no votas, asegúrate de participar de otra manera, porque no es la única manera. Yo creo que no, yo creo que finalmente siempre la libertad de expresión es algo que está por encima de muchas cosas. Y el voto
es un derecho que se quiere asimilar a una obligación, que es muy importante, que es trascendental, y gente como yo lo asimilamos como una obligación, ¿no? Pero la libertad de expresión ahí está y no la podemos quitar. Eso de si no votas, cállate. ¿No? O sea, el joven puede votar y hablar o no hablar. O sea, no es un condicionamiento, ¿no? Y no es la única manera de manifestarte políticamente. El voto es una manera, quizá la más importante, pero no es la única. No, para nada. ¿Sino qué? Si no votas, cállate. Bueno, es que... Mira, tienes que votar para elegir, si no me tienes que dar otra solución. O sea, mínimo ve y anula tu voto, pero no lo dejes así. Exacto. Eso es lo que no yo lo opino. regales. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues creo que se vale, o sea, conozco muy bien a Olayo y pues está bien, o sea, ¿qué te puedo decir? A mí me gustaría pensar que para criticar algo pues hay que conocerlo primero, ¿no? Y es algo que, o sea, yo le diría a Olayo y está bien, pero Olayo también juega un rol. Olayo tiene que ser irreverente, tiene que ser mordaz, ¿no? Y entonces, y por eso lo contratan los Vázquez en el periódico Excelsior y los O'Farrill en la revista R&R y él también juega un rol y él termina siendo un cliché también, ¿no? Que está bien, o sea, si esto conlleva una discusión, pero una discusión real, ¿no? Como por ejemplo, hablábamos de la campaña de las células del zapatismo en el DF, no voto y no me callo, pero bueno, eso te plantea una pregunta de por qué, digamos, quejarte y conscientemente no acudir a una urna y por qué a lo mejor al revés, por qué evidentemente quieres acudir a esa urna y expresarte de esa forma y cualquier cosa que genere una discusión me parece que es positiva y de alguna forma sabíamos muy bien que al generar esta campaña con una frase un tanto lapidaria, agresiva, se iban a despertar y desatar este tipo de pasiones. En el caso de Olayo y del podcast y del Headcast me parece que está bien, o sea, me encantaría que pudiera estar enterado realmente de lo que se está haciendo en Turrox. La ley electoral en México no permite una segunda vuelta o no permite el voto blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy por hoy, según la ley existente, uno de los 5 va a gobernar y va, quieras o no, y va a implicar un rumbo de país muy distinto. ¿Qué hacer para que participemos? Pues de entrada, acercarnos. Si hablamos de un distanciamiento, o sea, y Turrox en este sentido es uno de muchos esfuerzos, o sea, no es ni una solución ni es la solución. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues de pronto echar a andar algún tipo de campaña, que es lo que hemos querido hacer, pues que despierte algo de curiosidad, porque difícilmente vas a poder bajar al político de ese pedestal de corrupción si no, o sea, si de pronto no te informas un poco más en cuanto a, tienes que tener como joven un poco más de sensibilidad de lo que es la política, porque no todos los corruptos son los hijos de su pelona, ¿no? Claro. Y así como no todos los jóvenes son apáticos, no todos los jóvenes somos unos irresponsables, o sea, darles a conocer a los jóvenes cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, promoverlos de manera permanente, difundirlos, y no solo eso, sino enseñarles a ejercerlos, a hacer uso de ellos y a defenderlos. No sé, me parece que la participación ciudadana inclusive debe de ser reestructurada, ¿no? Porque también dentro de la democracia liberal hay una forma de participación ciudadana, ¿no? Una participación del joven, pero me parece que también es encasillarla, ¿no? Yo creo que ahí debe de haber un pedo de autonomía, ahí debe de haber formas de organizaciones alternas, ¿no? ¿Pero qué podemos hacer para contrarrestar este desencanto? Pues muchas cosas, o sea, y no solo nosotros como jóvenes, sino la clase política en sí. O sea, no puede ser que cada vez que hablen como si hablan en arameo. Claro, es como una mutua incomprensión, ¿no? En definitiva, pero yo sí le achacaría de ese pastel de incomprensión mutua, un gran tajo definitivamente le corresponde a las instituciones. A partir de este documental tú tienes que formar tu opinión, porque finalmente lo que se expone aquí es lo que unos pensamos, pero la mejor forma de saber lo que necesitamos es que te pregunten. O sea, nadie puede venir a decirnos qué necesitamos, cuáles son nuestras opciones, porque los únicos que lo sabemos somos nosotros. Y esa es la diferencia entre la democracia participativa y la democracia representativa. La que hoy tenemos es representativa, es decir, con tu voto, tú le estás dando a alguien el derecho y la responsabilidad de que te represente, pero tú y yo sabemos que eso no sucede. Sin embargo, no podemos decir que todo apesta, porque las cosas se tienen que construir. Si no vas a votar, organízate. Si no vas a votar, anula tu voto. Tu deber es participar desde tu comunidad, desde tu entorno, desde tu casa y desde tú mismo, porque esa es la base para construir una nueva nación, una nación que empieza y que tiene mucho futuro. No te creas que esto se va a acabar. Esto no se va a resolver en 6 años, ni siquiera en 15. Esto es un proceso de reeducación y de cambiar la historia constante de los últimos 200 años. Infórmate,
participa y organízate. Ahora sí, que si no participas, berrea. Este documental tenía la intención de hacer participar a los jóvenes en el proceso electoral de 2006 y de hacer que tomaran conciencia de la importancia de su rol en la vida política nacional. Pero ¿cómo convencerlos ante estos acontecimientos? ¿Cómo invitarlos a que participaran y reflexionaran ante este panorama? ¿Con qué autoridad hacerlo ante esta realidad? Tu Rock es Votar hizo una pausa en sus actividades y su fundador regresó a la música, una de sus pasiones. Pablo de Antuñano realizó una huelga de hambre durante 40 días frente al Trife. Ernesto Armendariz se plantó en Reforma y el país entero entraba en una crisis de credibilidad política e institucional. Bájale al audio. Señores. A ver, chavos. A ver, permítame, vamos a respetarnos. Creí que ya no tenía sentido exhibir este documental. Sin embargo, viendo el lado positivo a esta crisis política, es cuando más tenemos que creer que los jóvenes y los ciudadanos podemos decidir el rumbo de este país, aunque parezca que es imposible. A 2 años de su inicio, exhibo este documental como parte de ese esfuerzo, y agradezco de corazón a los que me apoyaron durante todo este tiempo. Ha valido la pena. Gracias. Ha llegado el tiempo de decir las cosas como son, dejar de darle vueltas a esta situación entre nosotros. Estar muy bien, pero yo sé que estás peor. No supiste valorar todo lo que hice por ti, por eso me voy. Todo cambió.